Comenzaremos el segundo bloque titulado ¿Cómo se aplica la sostenibilidad en los diferentes sectores de la industria plástica? Para el desarrollo de este bloque, hemos invitado a representantes de 4 subsectores plásticos para que nos cuenten cómo han abordado los aspectos de la sostenibilidad. Quiero invitar a subir al estrado a la señorita Mirta Guevara, directora ejecutiva de Mastercol y miembro del Comité Ejecutivo del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Ella tendrá a cargo la moderación de este bloque. Bienvenida. Buenos días. Después de las presentaciones tan brillantes e iluminantes, en este segundo bloque vamos a hacer un viaje por cómo han sido las experiencias en los diferentes sectores de la industria plástica. Ahora quisiera invitar por favor al señor Omar González, gerente corporativo de BOPET, de OPP Film, filial de Oven Group. El señor González es mexicano, es ingeniero industrial de profesión, posee 17 años de experiencia en la industria de empaques y embalajes flexibles en áreas productivas, técnicas y comerciales. Gracias, bienvenido. También quisiéramos invitar al estrado a la señora Gabriela Merino, encargada de sostenibilidad de Ecoplast Industrial. La señora Merino es licenciada en Ciencias Ambientales con más de 10 años de experiencia en gestión ambiental y sostenibilidad, especialista en economía circular y dirección y gerenciamiento de proyectos. Bienvenida. Invitamos ahora al gerente de la Unidad de Negocios de Reciclado de San Miguel Industries PET, Alberto Mendoza. Alberto es bachiller en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta además con un MBA por Centrum, así como estudios de posgrado en logística. Está especializado en temas logísticos y abastecimiento, contando con experiencia multinacional en empresas líderes de consumo masivo, siderúrgicas, telecomunicaciones, laboratorios para minería, servicios de consultoría, franquicias de restaurantes y en la industria plástica. Bienvenido. También invitamos al gerente general de Industria Fibriaforte, Kenny Garrido. Kenny es ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Tiene una amplia experiencia en empresas de cosmética, retail, productos para construcción. Además, es integrante del Comité Ejecutivo del Comité de Plásticos de la Sociedad de Industrias. A semejanza del bloque, o a diferencia, digamos, del bloque anterior, esta vez nuestros expositores tendrán 13 minutos para hacer sus exposiciones. Estamos corriendo un poquito con el tiempo por habernos atrasado algo. Entonces voy a pedirles, por favor, este sacrificio. Y ahora quisiera invitarlo para que nos dé a Omar para que nos dé su presentación. ¿Me pueden ayudar con el...? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Omar González. Antes de comenzar, me gustaría que conocieran un poquito de nuestra empresa para que estuviéramos en el mismo contexto de lo que voy a hablar. Oven Group, como ven acá, es el holding en donde OPP Film, como la mayoría de los tal vez presentes nos conocen, somos una empresa que manufactura películas plásticas. Estas películas plásticas sirven para la industria de empaques flexibles. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo justamente la sostenibilidad, este tema grande, ¿no?, que todos hemos venido a ver el día de hoy, cómo está impactando en la industria plástica, particularmente en el sector de empaques flexibles. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que algo que no necesariamente el público en general llega a comprender de manera a lo mejor adecuada, ¿no? Porque seguramente a todos nosotros en la vida cotidiana nos ha pasado que a lo mejor estamos con nuestros familiares o socializando y por ahí surge la pregunta, oye, ¿a qué te dedicas?, ¿no? Y a veces
pues nos dedicamos a la industria del plástico. Y ya desde ahí a veces como que en alguna ocasión por acá están asintiendo un poquito, a lo mejor se genera esa pregunta de, oye, pero ¿por qué trabajas en una industria que contamina tanto? Bueno, en el caso de los envases plásticos, la primera respuesta sería que el público conociera que los envases, los empaques en general, han formado parte, digamos, de nuestra historia y de hecho hoy pues sirven en nuestra vida cotidiana. De hecho, nosotros volteamos a ver en un supermercado, el 95% de lo que está ahí está empacado, ¿no? Si acaso algunas frutas, algunas verduras no, pero casi todo viene empacado. No solamente los alimentos, las bebidas, sino también inclusive hoy los celulares, los relojes, cualquier artículo que compremos está empacado. Y bueno, a través de la historia, los empaques han ido evolucionando hasta lo que tenemos el día de hoy. Han pasado desde barro, vidrio, lata, algunos otros materiales, hasta lo que, desde mi punto de vista, es el pináculo del empaque, que son los empaques flexibles. ¿Por qué? Porque son fáciles de producir en comparación con otros materiales, son muy ligeros, tienen una huella de carbono menor, ahorita lo vamos a ver ese tema en particular. Y como mencionábamos, el primer punto es entender que el empaque flexible tiene un propósito. O sea, el propósito es poder almacenar un producto, protegerlo y luego poder transportarlo de manera adecuada. Pongamos el ejemplo de una fruta, ¿no? Hoy se cosecha una fruta y con eso se hace un alimento. Ese alimento que se procesó puede ser 100% natural. Por ejemplo, el tema de las uvas, que aquí en Perú es bastante conocido, no llega así suelto, sino llega dentro de un empaque. Ese empaque tiene ciertas propiedades que ayudan a que el producto permanezca en el tiempo. Entonces, de otra manera, sin empaques, esos alimentos que hoy ya están escaseando en algunas regiones del mundo, pues van a durar mucho menos. Entonces, crearíamos otro problema. Ellen MacArthur, ustedes seguramente todos han escuchado esta fundación, que promueve el uso de la economía circular, ha clasificado los empaques flexibles como el sector dentro de los empaques, porque hay rígidos, semirrígidos, flexibles, etc. Dentro del sector de empaques, los flexibles son los que más crecimiento tienen año tras año. Hoy están creciendo a un ritmo global, o sea, a nivel mundial, de entre el 5 y el 10%. Otros plásticos como los rígidos no suben. Hay otras categorías inclusive que han bajado con el paso de los años. Entonces, esta misma fundación inclusive y algunos otros esfuerzos a nivel global han clasificado los empaques flexibles como de un solo uso. ¿Por qué? No es que sea un material que no se puede reciclar, sino que como se combinan varios polímeros, hay polímeros que se combinan sus propiedades para hacer una sola lámina. O sea, en otras palabras, cuando compramos un empaque y lo abrimos, vemos una lámina, pero en realidad está compuesta de varias láminas. Esas láminas son polímeros diferentes y donde necesitamos justamente, como ven en esta tablita, combinar propiedades. ¿Para qué necesitamos combinar propiedades? Para poder proteger este alimento o este producto de manera adecuada. Entonces, la reciclabilidad no necesariamente es fácil. Sin embargo, hace rato, y me gustó mucho lo que algunos de mis colegas llegaron a mencionar, es que la sostenibilidad en el tiempo tiene que ser viable, ¿no? En Oven nosotros hemos creado este concepto de Oven Earth y que implica 3 pilares principales: productos, prácticas sostenibles y una responsabilidad social también que es sostenible a través del tiempo. Porque de otra manera se puede dar ese efecto que también se conoce a nivel mundial como el greenwashing, ¿no? Donde puedes tener una solución que parece buena, pero en el tiempo a lo mejor no es viable, económicamente tampoco es viable y posiblemente a lo mejor vas a estar gastando más recursos de los que te vas a estar ahorrando. Entonces, ¿qué se está haciendo en la industria, no? ¿Qué se está haciendo en la industria? Aquí este mismo artículo que ustedes pueden ver en internet de la Fundación Ellen MacArthur, hace 5 años, cuando sacaron los primeros documentos, se hablaba acerca de eliminación de ciertos plásticos, de ciertas estructuras. Hoy, este año, de hecho, este año salió una publicación exclusivamente
con referencia a los empaques flexibles. ¿Y qué dice este documento? Que uno de los grandes retos es la reciclabilidad tal como es. ¿Por qué? Porque a través de las investigaciones y opiniones de expertos a nivel mundial, se ha determinado que no se pueden eliminar ciertos plásticos de las estructuras. Porque la idea es que todo sea monopolímero, o sea, que sea un solo material y sea reciclaje muy fácil. La realidad es que no se puede, y esto ustedes lo pueden leer en el documento, porque de otra manera estaríamos causando un daño no intencionado al alimento o al producto que queremos proteger, porque le estamos quitando propiedades de protección, básicamente, ¿no? Comparemos esta tabla con esta. Este de acá es el porcentaje promedio mundial o global en ciertas economías de reciclaje de plásticos en general, ¿eh? Y en este lado tenemos el porcentaje de reciclado de películas flexibles o de empaques flexibles. El promedio mundial es 0. O sea, los empaques flexibles casi no se reciclan y este es uno de los principales retos. Algunas economías como Europa, Canadá, pues llegan a tener los reciclajes de empaques flexibles más altos a nivel global, pero ni siquiera llegan al 10%. Entonces, lo que dice esta fundación, y junto con muchas otras han llegado a esta conclusión, no vamos a poder eliminar ciertos plásticos, pero el punto viene en que debemos de tener una fácil o una reciclabilidad un poco más amplia, ¿no? Entonces, este porcentaje debería asimilarse a los porcentajes mundiales de reciclabilidad de otros productos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Esa es la pregunta. Se proyecta que para no crear un problema mayor, se va a tener que pasar a los reciclajes químicos, a los reciclajes mecánicos, hacer un reciclaje que se llama o se le denomina downcycling, y eso significa tomar el material tal cual es, reciclarlo y después inyectarlo en productos, se pudiese decir, de menor desempeño, ¿no? Como pueden ser asfalto sintético para carreteras o muchas otras cosas. Pero bueno, hasta aquí los productores todavía no estamos involucrados. Nosotros, como Oven, y que les mencioné, nosotros somos productores de películas, ¿qué hemos hecho, no? Y aquí es donde vamos a tocar algunos puntos. Lo primero es entender que los empaques flexibles, yo llamaba que son como el pináculo de los empaques, porque son sumamente ligeros, y aquí esta tablita nos ayuda a ver una comparación. Para nosotros, si tuviéramos un camión lleno de empaques flexibles que van a contener cierto producto o alimento, ese camión solito se equipara entre 15 a 20 camiones o contenedores de 40 pies de empaques rígidos, dependiendo del tipo de material. Puede ser polímeros, pueden ser vidrios, pueden ser hasta latas. Esto lo que nos hace ver es que son sumamente ligeros, sumamente ligeros. Y eso ayuda porque estás usando menos masa. Y menos masa significa menos uso de recursos. Hay otro concepto perdón, que se denomina downgauging, y básicamente es reducir las capas del material. O sea, si antes, hace 25 años, el BOPP, que es el polipropileno biorientado, era de 20 micras promedio, hoy está en 17, 15 o hasta 12 micras. Y es algo que nosotros hacemos en varias de nuestras plantas. El poliéster, típicamente se hacía en 12 micras, hoy lo hacemos en 10, en 11, hasta en 9 micras en algunas aplicaciones. Lo mismo pasa con la poliamida, que hoy hasta se hace en 10 micras, cuando típicamente se usaba en 15. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, por supuesto necesita muchos esfuerzos, y también necesita maquinaria especial, o sea, tecnología de punta. Eso es en lo que nosotros invertimos. Otra de las maneras, estamos tratando de usar bien el tiempo, y disculpen que voy un poco rápido, pero acá veo que me quedan 2 minutos y medio, así que estamos acelerando. Otra de las maneras es hacer estructuras monopolímero en donde sea posible. Yo les mencionaba, cuando nosotros abrimos un empaque y vemos la lámina, en realidad está compuesta por 3 capas o hasta más. Y cada una de esas capas posiblemente son de materiales diferentes, lo que pues, hace que sea un poco difícil reciclarlo, ¿no?
Alguna de las soluciones de los productos Oven Earth ha sido crear soluciones donde reemplacemos ciertos materiales por materiales que sean del mismo polímero, reemplazando capas ABC, por así decirlo, una estructura ABC, por una AAA. O inclusive reducir capas de 3 a 2 capas o hasta productos monocapa. Y tenemos diferentes soluciones. Esta que ven acá es una manera de pasar un reciclaje 7 o un código de reciclaje 7 a uno 5, 100% polipropileno. Cambiando algunas capas, conservando las propiedades del empaque para poder asegurar que el material o que el producto se va a conservar durante el tiempo. Y de esa manera garantizamos que sea seguro para el consumo humano. Esta otra acá es un material del que se habla mucho en el mundo, es el polietileno biorientado, y que es una película de muy fácil reciclaje y que típicamente no necesariamente tiene buenas propiedades térmicas. Este material que nosotros estamos haciendo con un polietileno especial, con un proceso especial, soporta mucho más temperatura que un polietileno cotidiano. Y entonces se puede usar para ciertas aplicaciones que hoy típicamente no existen. Es una de las soluciones y bueno, nosotros ya lo estamos fabricando. En poliéster, que muchas veces se creía que no es fácil hacerlo, también tenemos una solución que es un poliéster termosellable y que puede reemplazar en algunas estructuras a polipropilenos, a polietilenos y otros materiales, o incluso lacas termosellables también, y que hoy día ya estamos fabricando. Pero no solamente pasa por productos, sino también por prácticas, como por ahí también estaban mencionando nuestros colegas anteriores. Por ejemplo, cogeneración. En la fábrica que acabamos de inaugurar en Colombia, por ejemplo, esa fábrica ya tiene cogeneración. Y hay algunos otros proyectos de inversión en el corporativo que incluyen cogeneración de energía. Montacargas eléctricos, por ejemplo, 100%, que evitan la generación de gases. El nearshoring, y es por eso que, por ejemplo, nosotros mantenemos ubicaciones estratégicas para poder tener una huella de carbono logística menor a la que típicamente se podría tener. Y finalmente, porque ya se me acabó el tiempo, mencionar que también somos una empresa que básicamente somos cero desperdicio, porque cualquier material que ya básicamente no podemos usar dentro del proceso, como reciclado preindustrial, lo utilizamos en un proceso de downcycling, estamos reciclándolo para productos de embalaje básicamente propios, ¿no? Como fleje, algunos termoformados como vasos y material de empaque en general. Bien, esa es la presentación. Disculpen por la premura y hacerlo un poquito rápido. Pero bueno, seguramente va a haber algunas preguntas y en un momento las vamos a revisar. Muchas gracias por la atención. Invito a hacer uso de la palabra. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. En realidad creo que lo que nos une aquí es un poquito aprender, crecer y compartir, ¿no? Compartir las experiencias que se están dando en el sector, aprender lo que están haciendo nuestros amigos, compañeros, aliados, competidores y por sobre todo crecer y crecer de manera sostenible, que justamente creo que es el enganche de este bloque. Yo represento a la empresa Ecoplast Industrial, es una empresa peruana ya con 20 años de trayectoria que se encarga de la fabricación de tuberías plásticas, tanto de PVC como de HDP. Entonces lo que quisiera aquí es comentarles justamente cómo es que ha sido nuestro proceso hasta llegar a la sostenibilidad. Primero, partir de que tenemos los dos conceptos, ¿verdad? Sostenibilidad y industria plástica, Entonces, amigos o enemigos, realmente, ese es el tema. Y en realidad no son términos incongruentes el uno con el otro, es el enfoque que le estamos dando justamente a la industria plástica, es el rol que asumimos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros partimos de ver a la industria plástica y los beneficios que justamente tiene para poder elaborar materiales más durables, entre otros, para justamente poder ejercer a partir de eso nuestro rol.
Tenemos además que enmarcado los objetivos de desarrollo sostenible. Esto quiere decir que todas las actividades de por sí que nosotros estamos realizando, las enmarcamos dentro de una agenda que es global. Sabemos que son 17 compromisos y que de hecho 5 de ellos están enmarcados en el eje ambiental. Y tenemos que ver cómo como industria plástica justamente nuestras actividades pueden relacionarse con los ODS. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a implementar un sistema de regadío, podría implementar un sistema de regadío por goteo que va a minimizar entre 30 y 60% la cantidad de agua en vez de un sistema convencional por inundación, ¿sí? Esto justamente lo podría relacionar con el ODS 12 y con el ODS 6. También otro ejemplo justamente puede ser que se puede usar el plástico para generar las paletas de los aerogeneradores o para los paneles solares. Y aquí también estaría implementando el ODS 7 de energía limpia. Entonces tenemos que tener justamente ese marco. Después, un paso más allá es ver cómo nuestro modelo propio va a tener que ir variando de lineal a circular. Entonces, aquí es muy importante saber justamente cuál es nuestro proceso en sí y cómo lo podemos hacer más eficiente. En el caso justamente de Ecoplast, nosotros igual generamos residuos, ¿sí? Estos residuos, entonces, ¿qué hacemos? Muchos de ellos son porque dentro de nuestro proceso de calidad no pasan los estándares, entonces se reprocesa dentro de la planta para no perder ninguna tubería, ¿sí? Entonces, la generación de residuos sabemos, igual que es un tema bien sensible en el país. ¿Por qué? Porque de por sí hay una cantidad mínima de rellenos sanitarios, de seguridad, mixtos, celdas transitorias. De hecho, hasta en el mismo mapa que ha sacado el MINAM en octubre del 2021, el año pasado, sale que solo tenemos 76 infraestructuras, lo cual para más de 30 millones de personas en realidad es súper poquito. Entonces, ya sabemos que estamos frente a este tema de residuos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol frente a esto? Tenemos varias medidas que justamente ha implementado Ecoplast. Dentro de ellas están los acuerdos de producción limpia, donde nuestra tarea es minimizar la cantidad de residuos. Fueron 7 compromisos voluntarios que se implementaron. Además, tenemos las medidas implementadas por eficiencia energética. Adicional a eso, hicimos la medición de nuestra huella de carbono y nuestra huella hídrica. ¿Por qué? Porque es importante medir las cosas. Lo que no se mide, no se controla. Si no lo controlo, yo no lo puedo mejorar. Entonces, poder tener todas estas herramientas nos lo permite para que justamente podamos implementar la mejora continua. Cada una de estas cositas, por más mínimas que parezcan, son un paso más hacia la sostenibilidad, porque no se trata de implementar solo una medida, sino son una sumatoria. Y el proyecto en realidad más grande que tiene Ecoplast ahorita, justamente para este tema de disminuir la cantidad de residuos, es la elaboración de un compuesto donde se junta la fibra vegetal, ¿sí? Y justamente los residuos propios de las tuberías. Entonces, este concepto se fue analizando en base a qué rol justamente tenemos nosotros frente a estos residuos, ¿sí? Porque sabemos que los residuos de por sí, ¿qué pasa? Viene mi proceso, empiezo a generar las tuberías, si no lo puedo reprocesar, se va a generar una pequeña merma, ¿sí? Esta merma igual va a tener que ir sí o sí a un relleno, pero sabemos que los rellenos igual tienen una capacidad limitada. Entonces, ¿qué rol estoy asumiendo yo, hablando de economía circular, si yo sigo con un modelo en el que tengo un desecho, en el que no, extraigo, uso y luego desecho algo? Entonces, aquí justamente empezamos a pensar qué podríamos hacer, cuáles son otras empresas que también están pasando por este problema, y llegamos a la conclusión de poder crear un componente mezclando 2 residuos de 2 industrias diferentes. Ya no se trataba de solo Ecoplast, sino justamente poder crear incorporar los residuos agrícolas, justamente de las cascarillas de cacao, de arroz, de café, etc., junto con los residuos de nuestra empresa para crear un compuesto que fuera similar a la madera y que podría haberse usado justamente para crear módulos de vivienda, módulos para crear escuelas, módulos para postas. Entonces,
Realmente nosotros sabemos que los residuos de PVC, por el material de por sí que es, tiene un tema de degradación en el tiempo muy alto. ¿Y qué pasa justamente con los residuos de cascarillas? Estos, si bien pueden autodegradarse, tienen una capacidad para ser muy volátiles y de quema muy grande. Entonces, ¿cuál era el problema en esta industria? Lo cual también tuvimos que analizar, que al quemarlos, justamente estaban emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero y también estaban yendo en contra del cambio climático, ¿sí? Entonces, justamente se pudo trabajar en esto gracias a convenios con universidades, a viajes que se hicieron al exterior para saber, a una gran investigación que se hizo y se pudo elaborar este compuesto. Este compuesto realmente ha pasado por diferentes fases. Con esto quiero decirles que este proceso, para llegar a tener este compuesto ideal, para tener esta fórmula, es un proceso largo. Pero realmente vale la pena, porque lo que hicimos fue justamente sacar las desventajas que tienen estos como residuos y ver justamente cuáles son sus aspectos positivos y juntar estos dos. Entonces, justamente para poder ver este nuevo componente como un nivel ya sostenible, no solo tenemos que ver el tema ambiental, sino justamente también había que evaluar la parte social. Cómo este nuevo componente podía ser socialmente impactante, podía generar un impacto positivo, podía ayudar justamente con estos módulos, haciendo perfiles que facilitaran la creación de estas casas, el transporte, la manipulación, la instalación, para que pudieran llegar a zonas lejanas, a las zonas ya no solo urbanas, sino también las rurales, para poder darles justamente una oportunidad con un material de bajo costo, pero que también era resistente, ¿sí? que tiene posibilidad de captar los rayos UV, que aguanta la lluvia. Entonces, de esa manera también estábamos contribuyendo a este impacto social para poder llegar a ellos. Y dentro del componente económico, de por sí, cuando uno tiene que hacerse cargo de los residuos, esto genera un costo a la empresa, sí o sí, porque tienes un costo de transporte y de disposición para llevarlo a los rellenos. Entonces, si este costo realmente lo incorporamos para fabricar un nuevo producto que de por sí sea sostenible, que tenga un mercado, si bien al principio puede verse como una inversión, como lamentablemente es en varios temas ambientales, al final es un ahorro. Y a las empresas al final lo que les interesa también es ahorrar y ser rentables. Pero el gran desafío es cómo lo hacemos de una manera sostenible. Entonces vimos que justamente este era el camino, y no solo para nuestra industria, sino también para la agrícola. Esto es importante porque justamente en la parte ambiental nos incorpora el modelo de economía circular basándonos en una simbiosis industrial, donde justamente estamos usando residuos de dos empresas diferentes para formar un nuevo compuesto, para darle valor, para que no se trate simplemente de reciclarlo, sino utilizarlo también como una materia prima, pero renovable, ¿sí? Entonces, bueno, además este compuesto tiene una similitud con la madera, lo cual posibilita también tener un efecto positivo con la actividad de la deforestación, que según CERFOR el 40% viene de tala ilegal. Entonces, aquí el tema es que estamos dando un producto para construir casas, viviendas, módulos, que no tengan que ser exactamente de madera. Entonces podemos disminuir a la vez ese impacto que se tiene sobre nuestros bosques usando residuos de otras dos empresas. A esto me refiero justamente con simbiosis industrial. Entonces, ¿qué se logró? Justamente tener un compuesto que ya estaba con 60% de material reciclado, que era ecológico, que estaba generando un impacto positivo social, ambiental y económico para la empresa. Y como les digo, no solo para la nuestra, sino para un sector adicional. Y se trata siempre de eso, de ir un pasito más. Entonces, en realidad yo acá lo que les quería comentar es justamente el proceso que ha tenido Ecoplast para llegar a ser sostenible, un poquito de todas las medidas que se han ido implementando y cómo ha ido más allá de su propia empresa, cómo ha intentado incluir y ver realmente cuáles son los problemas que hay en el país, ¿sí? Y creo que en realidad uno realmente con el ejemplo es como uno puede llegar a más gente, y por eso la importancia de poder compartir esta experiencia con ustedes, que vean la pasión que se siente en Ecoplast
justamente por la sostenibilidad en sí y por seguir creando y seguir creciendo hacia un sector nuevo, como en este caso sería el de construcción. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Muy didáctico, gracias. Ahora quisiera, por favor, invitar a Alberto para tu presentación. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alberto Mendoza, soy parte del Grupo San Miguel. Quería empezar esta presentación con una pequeña introducción. Yo vengo de trabajar más de 10 años en la siderúrgica, que es una industria que recicla hace más de 60 años, cuando todavía no se hablaba de medio ambiente, no se hablaba de economía circular. Siderperú y Aceros Arequipa ya reciclaban. Y ya desde ese balcón, cuando veíamos a la industria plástica, siempre recuerdo que decíamos, va a ser la siguiente industria tabacalera, a la que todos le ponen la bala, o los ponen en la mira. Y afortunadamente esto no ha ocurrido. La industria plástica supo reaccionar a tiempo. Hoy, hace 6 o 7 años, yo veo que la industria plástica ha dado un vuelco total. Y está apostando no solamente financieramente, sino con mucho trabajo social hacia promover la economía de reciclaje y generar una conciencia de que reciclar es bueno para el mundo, no solo para tener algo que heredarles a la siguiente generación, sino también porque trae rentabilidad a la compañía. Y hoy la industria plástica en menos de 5 o 6 años se ha puesto a la vanguardia de la sensibilización. Es la industria que más sensibiliza. San Miguel entendió esto. San Miguel ha cambiado su visión de ser el líder de empaques rígidos en Latinoamérica y hoy quiere ser un referente mundial de la industria del reciclaje. Y toda nuestra fuerza está puesta en lograr ese objetivo, ¿no? Les presento un poco a San Miguel para los que no conocen. Somos parte del grupo Intercorp, que tiene negocios en servicios financieros, en lo industrial, en salud, con la red de clínicas Aviva, que está ya pronto a salir, en retail, en entretenimiento y en educación. San Miguel es parte importante de este grupo porque es el grupo que le trae un número muy interesante para reducir la huella de carbono, ¿no?, que comentaba un panelista en el primer bloque. Este es un poco el alcance que tiene San Miguel en la venta de sus productos. Estamos en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Tenemos más de 12 plantas de última tecnología y 30 operaciones in-house en 9 países. Esta es un poco la evolución de cómo nuestros distintos negocios de plástico han ido creciendo país a país. Acá no quiero entrar en mucho detalle porque estamos cortos de tiempo. Nuestros principales clientes en botellas, en tapas y en envases. Y ahora sí, empezamos en temas de sostenibilidad. San Miguel apuesta mucho en este modelo que quiere implementar a 2 brazos, ¿no? El brazo de la sostenibilidad y el brazo del acopio. Si bien es cierto, la sostenibilidad te crea mucha presencia en medios, en municipalidades, haces mucha labor social, mucha sensibilización. En el sentido de proporción versus el acopio es muy pequeño. Y ese es un tema que yo veo personalmente, mucha industria a veces se pierde en el tema de lo soft y olvida el tema de lo hard, que es el volumen. O sea, toda inversión en sostenibilidad tiene que ser medida por volumen. ¿Cuántas toneladas de plástico he recuperado? ¿Cuántas toneladas de plástico están de nuevo en mi proceso generando una economía circular? La industria ha sido muy tímida en eso, es cierto. Hoy, gracias al Estado, a través de la ley de plástico y la próxima ley de responsabilidad extendida del productor,
nos va a acelerar, nos va a hacer correr con esta labor, ¿no? Entonces, San Miguel entendió hace unos años que por ahí era el camino correcto y ha implementado desde el lado de sostenibilidad un trabajo muy interesante con la ONG Recicla Latam. Llegamos a comedores populares, llegamos a clubes de madres, asociaciones de recicladores, para ir de la mano con ellos. Y en ese sentido la ONG tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Es mucho más fina en el approach que tiene con estos actores de la cadena de reciclaje, ¿no? Y ya yéndonos al tema del acopio, que es donde está el volumen, San Miguel actualmente tiene 2 plantas, en Perú, que es la más grande, y en Colombia. Adicionalmente, ya al otro año tiene un plan muy agresivo de expansión para abrir operaciones en Ecuador y en Centroamérica, con plantas de reciclaje, de regenerado, de lavado, de crear redes de acopio en estos países que todavía están algunos pasos atrás que Perú y Colombia. Es un esfuerzo para los que estamos en el acopio, sabemos lo que es tratar con redes de acopio, saben lo desafiante que es ese tema, ya son mercados bastante sui generis, tienen otras reglas de juego, hay algunos conceptos que uno tiene que cambiar o paradigmas que romper, entonces es un proyecto súper interesante y San Miguel ha entrado con mucha fuerza. De hecho, el año pasado emitimos bonos emitimos bonos de sostenibilidad para financiar este plan y estos bonos están linkeados a unos objetivos, ¿no? Unos objetivos evidentemente de sostenibilidad, de reducción de la huella de carbono, reducción de la emisión de gases contaminantes, llegada a redes de acopio y evidentemente nuestro compromiso es aún más fuerte. Esto es un poco lo que les decía de la ONG con la que trabajamos. Tenemos alianzas estratégicas con muchas marcas como Coca-Cola, Adidas, PepsiCo, la ISIL. Tenemos contactos con la Municipalidad de Miraflores. Usamos mucho la red de la corporación de Intercor a través de los cines, de Plaza Vea. Finalmente, todo este esfuerzo de la corporación se ve reflejado en un producto muy pequeñito, que es la resina reciclada, que antes nadie le daba mucha importancia porque, ok, era un tema para quedar bien con nuestros stakeholders, para bueno, salir en medios y decir que estamos haciendo algo, pero hoy ese producto es el futuro. Hace poco nos visitó la directora regional de sostenibilidad de Coca-Cola y nos decía que las áreas de sostenibilidad y acopio, y usó esa palabra, sostenibilidad y acopio, van a ser las estrellas de rock de las empresas. Van a alcanzar posiciones de primera línea al CEO o al gerente general. ¿Por qué? Porque ya la industria entendió que si no recicla, su futuro va a ser muy oscuro. Entonces, San Miguel, oye, ese pellet, esa resina, esa bolita que pueden ver en nuestro módulo, es el resultado de todo el esfuerzo que la compañía pone detrás. Ha habido muchos factores que han impulsado a esto. Evidentemente la regulación ha ayudado muchísimo. La ley del plástico, ese 15% con el que se ha arrancado desde el año pasado, ha ayudado, está impulsando a mucha industria a ingresar. Evidentemente la responsabilidad extendida del productor va a impulsar aún más, porque las empresas productoras tienen que hacerse cargo del 100% de lo que ponen en el mercado. Evidentemente va a ser entiendo que hasta el 2030, pero empieza el 2024. Igual, San Miguel ahí está un paso adelante. San Miguel, parte de la solución de valor que da a sus clientes es decirles, yo te voy a ayudar a que llegues, a que cumplas con la ley del plástico, a que la responsabilidad extendida del productor no sea una pesadilla para ti. Y San Miguel, como les digo, se adelantó. Gracias a Dios, tuvo la visión, los ejecutivos de la compañía tuvieron la visión de prever esto que hoy estamos viviendo, ¿no?
El tema de la resina RP también es muy importante porque es 100% reciclable. En el botella a botella uno puede reciclar la misma botella hasta 10 veces antes de degradarse. Los costos de transporte son bajos, si bien es cierto, ya están formadas en pacas o en cubos. El peso hace que obviamente se consuma menos gasolina o menos diésel por el combustible. En tema de energía, es 82%, ocupa 82% menos energía que productos alternos. Y en el tema de emisiones o huella de carbono, o como lo querramos medir, solamente representa menos del 10% de lo que utiliza o la huella de carbono que deja la resina virgen. Entonces, esto es muy importante porque ese es el KPI principal cuando una empresa se quiere financiar con bonos linkeados a sostenibilidad, ¿no? Entonces, es un detalle no menor. Ya Wall Street y el mundo financiero internacional tiene productos que impulsan a que la industria plástica utilice resina reciclada, ¿no? Y ya en el tema de la estética y la calidad, que es el gran temor que tiene sobre todo en las áreas de producción y las áreas de calidad, lo cierto es que nuestra experiencia nos ha demostrado que tiene la misma calidad y la misma estética, ¿no? Es 100% grado alimenticio y tiene las mismas características que el PET virgen. Evidentemente tiene una mejor propuesta de valor para el cliente final, ¿no? Estás comercializando un producto que es amigable con el medio ambiente, que genera un impacto comparado con la resina virgen pequeño y adicionalmente desarrolla socialmente a mucha familia que depende del reciclaje, ¿no? Se calcula que en el Perú son más de 180.000 recicladores base, pues esfuerzos como ese le dan trabajo a este grupo de personas, ¿no? Que muchas veces son perseguidos, que todavía nuestra sociedad no los valora como debiera. Y ahí la ONG nos está ayudando muchísimo. El reciclador base es la piedra angular de la economía circular. Si el Estado peruano no lo entiende, si las municipalidades no lo entienden, el esfuerzo va a perderse. Yo participé en un foro donde le comentaba al MINAM por qué de un detalle tan simple como SUNAT. La norma está diseñada de tal manera que el reciclador base o el intermedio no se formaliza. Las detracciones los matan, les quitan flujo de caja. Y estamos insistiendo para poner ese tema en agenda. O sea, ayudemos y dignifiquemos el trabajo del reciclador base y el que es un poco más grande. Y démosles todas las facilidades, porque ahí hay un cuello de botella. Y finalmente, es más eficiente en costos, ¿no? Comparado con el vidrio y el aluminio, la resina reciclada es mucho más económica, con lo cual temas de rentabilidad, que una empresa tenga alguna duda, tiene ahí, en la resina reciclada tiene una gran alternativa, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Muy interesante. Kenny Garrido nos va a hacer su presentación. Gracias. Buenas tardes. Gracias a los previos expositores, el comité me pidió dar una visión un poco distinta a la sostenibilidad, no como, digamos, el concepto, sino cómo el desarrollo sostenible nos puede ayudar a las compañías a generar un valor compartido hacia el futuro. Y Fibraforte es una compañía que lo viene haciendo desde que nació, desde hace 29 años. Yo quería compartir con ustedes un poco cuál ha sido esta evolución, cuáles son las bases y pilares que nos permiten generar un desarrollo sostenible y quiénes nos ayudan para hacerlo. Una visión rápida de lo que es Fibraforte. Fibraforte nace en el 93 con un enfoque social, con un enfoque de poder brindar a las familias de menores recursos
una opción de mejorar la calidad de vida. Uno que ha vivido, digamos, toda nuestra generación ha pasado por temas de asentamientos humanos, invasiones, y han ido construyendo en un proceso constructivo de sus casas, han ido generando desde una choza hasta una casa con las mejores prestaciones. Y esta evolución es lo que ha permitido a Fibraforte ir construyendo los productos y las marcas que ha ido desarrollando. Es importante mencionarles que pertenecemos al Grupo Elementia. El Grupo Elementia es un grupo mexicano que está presente en 9 países en toda América y tenemos 34 plantas. El enfoque de Elementia y la estrategia global está asociada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿cómo lo llevamos a la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo llevamos nosotros y cómo lleva Fibraforte esto a la cancha? Tenemos un claro propósito y nuestro propósito es ayudar a las familias a mejorar su calidad de vida. Y ese propósito lo enfocamos en 5 grandes actores. ¿Quiénes son los actores? Nuestros colaboradores, nuestros consumidores, nuestros proveedores, nuestra comunidad y los accionistas. Y todas las decisiones que tomamos es en base a mantener un equilibrio en estos 5 actores. Y los productos que obtenemos después de esta visión, este propósito, disculpen, trae consigo el presentarles nuestras coberturas onduladas, nuestros tanques de agua y nuestras placas de fibrocemento que comercializamos. Entonces, nuestro propósito es lograr que las familias peruanas y ahora familias de otros países, porque digamos tenemos un desarrollo de exportación importante, mejoren su calidad de vida. Todo se basa en 5 pilares. Tenemos una cultura, que es la cultura Elementia, que basa principios y valores muy arraigados en el equipo, en el personal y en la compañía. Tenemos 3 reglas de negocio que marcan el gobierno corporativo y tenemos este propósito. Y estos 5 pilares son los que mencionamos. Salud financiera, que es muy importante para el desarrollo, la eficiencia operativa, que es la mejora continua, el modelo de negocio, que es el que implementamos al día de hoy a través de un canal de distribución, la innovación como la pieza clave del futuro y el desarrollo sostenible. Y solo vamos a hablar hoy del desarrollo sostenible porque creemos que incluye prácticamente las 4 estrategias adicionales. Y estos son, digamos, los 10 frentes que nosotros trabajamos. Trabajamos el enfoque económico, el enfoque ambiental y el enfoque social. Y dentro de esto se imaginarán una cantidad de KPIs alrededor que nos van a permitir conseguir estos objetivos. Para nosotros lo más importante radica en desarrollar cada uno de estos frentes teniendo una relación, cuidando mucho el medio ambiente. ¿Y qué es lo que hacemos, al fin de cuentas? Lo que hacemos es reprocesar más de 5.000 toneladas de empaques flexibles al año. Y uno escucha 5.000 toneladas y dice, bueno, ¿será mucho, será poco? Imaginen que tengan 3 millones de empaques de chocolate. Un empaque de chocolate pesa 150 gramos, 200 gramos. Imagínense 3 millones. Eso es lo que procesamos y reprocesamos en Fibraforte para convertirlo en una cobertura de alta calidad que entrega prestaciones y bienestar a las familias, genera un confort para las familias, dependiendo el tipo de producto, dependiendo de las prestaciones a lo largo de la cadena constructiva. Por favor, si me ayudas con el video. Sí quería mostrarles un video de 1,5 minutos donde les va a contar un poco qué es lo que hacemos en la planta.
Entonces, reprocesamos 5.000 toneladas de material reciclable y uno espera que estemos aportando mucho al postconsumo del material. Hay una diferencia cuando uno tiene el material reciclable, lo tiene del postindustrial o del postconsumo. El proceso que nosotros utilizamos requiere un material limpio. Y la industria nacional a la cual tenemos acceso, o hemos tenido acceso en estos 29 años, no nos entrega lo suficiente para poder reprocesar. Y aquí viene la oportunidad que tenemos, y es que importamos casi el 70% del material que necesitamos para ayudar a las familias a mejorar su calidad de vida. Y eso abre una oportunidad enorme, no solo para la industria, sino para el canal de postconsumo. Y lo comentabas, el valor a los recicladores y el valor de generar esta cadena que nos va a permitir transformar el postconsumo en un material limpio para que podamos utilizarlo en un producto terminado, en valorizar los residuos y poder ayudar a las familias en el proceso. Otro tema muy importante, que todo se hace con un equipo y el equipo es clave. Nosotros tenemos 3 grandes objetivos a nivel grupo y es trabajar con un equipo donde la seguridad lo es todo. Es la prioridad 1, la seguridad y la salud de nuestra gente. La prioridad 2 es la comunicación, mantenernos con un equipo comunicado, constante, reuniones de todo el equipo de alta dirección, por lo menos una vez al mes o cada trimestre. Y yo tengo personalmente la presentación de resultados trimestral con todos los operarios cada trimestre. Y lo hacemos porque es súper importante que también vivan y entiendan el propósito de nuestra organización y el propósito para lo que ellos se levantan todas las mañanas a trabajar. Y es así como la parte operativa como la parte administrativa. Tenemos múltiples cosas que hacemos a nivel de comunicación y el tercer objetivo siempre es la mejora continua. Es una filosofía, bajo la filosofía de Lean Manufacturing, que aplica a nivel, digamos, operativo, a nivel administrativo, pero a nivel personal. Cómo somos una mejor versión hoy que lo fuimos del día de ayer y cómo somos mañana la mejor versión comparado con hoy. Y esa es una filosofía que tratamos de implementar en la compañía para generar mejores personas y mejores profesionales. Y por último, no más importante, es un poco de usos y aplicaciones. ¿Cómo le aportamos a la comunidad? ¿Cómo ayudamos también fuera de los donaciones que podemos generar o participaciones en algunas actividades sociales? Nosotros tenemos una planta en Chilca, entonces esto nos permite todavía tener una oportunidad de seguir ayudando a la sociedad alrededor nuestro. Pero tenemos los productos que fabricamos, tienen múltiples digamos, prestaciones para ser utilizados en la educación, en la salud, en la industria, en los secadores solares, biohuertos. Aporta mucho en el ahorro de energía, sobre todo a nivel de impacto social en las zonas rurales. Cómo utilizar la energía natural para poder secar el cacao o para poder cultivar algo. Eso tiene un impacto social muy fuerte en el Perú. Asimismo como en temas de vivienda, que creo que es lo más obvio, lo que más conocemos estando en Lima, ¿no? Eso es Industria Fibraforte. Espero que haberles transmitido un poco la filosofía, un poco el trabajo, un poco de la generación de valor compartido que vivimos desde que inició la compañía y de que he tenido el gusto en los últimos 3 años. Gracias. Gracias, Kelly. Gracias. Señores, como estamos un poquito apremiados de tiempo, les voy a pedir disculpas por las preguntas, pero quiero agradecer a todos porque no sé si ustedes, pero yo me siento sumamente emocionada de ver cómo empresas de excelencia en el Perú están ya viviendo la sostenibilidad. Quiero agradecer a Omar especialmente por una empresa de excelencia como es OPP Film, creando envolturas de barrera tan especializadas que pueden ser sustentables. Y la pasión de Gabriela al explicarnos
tan claramente cómo es que ellos están haciendo eso y cómo lo han vivido. Estoy segura de que muchos podemos aprender mucho de tu experiencia, y a ti también, Antonio, por la responsabilidad social y el profesionalismo de San Miguel Industrial en acercarse a este tema tan increíblemente vital para todos en el futuro. Y Kenny también, muchísimas gracias, porque tú nos estás demostrando que nosotros tenemos en casa un sitio donde podemos ir y decirte, mira, tengo tales o cuales residuos, y podemos también contribuir en extensión a lo que tú haces en esta parte de sostenibilidad. Entonces, yo les agradezco muchísimo. Yo sé que deberíamos haber hecho preguntas y respuestas si quieren estar más tiempo con nuestros queridos panelistas, pero el tiempo es muy demandante. Entonces, yo les ruego las disculpas del caso, y estoy segura que habremos aprendido mucho, y cualquier cosa estoy segura que ellos están a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias.